¿Qué le conviene más a un país que desee un sistema de servicios públicos de calidad, servicios del Estado gratuitos o mixtos? Esta pregunta es muy interesante y debería estar en el debate entre los ciudadanos. ¿Qué Mm. modelo funciona mejor para lograr eficiencia? Vamos a hablar en el caso específico de salud con un experto en la materia. Vía Zoom tenemos conexión con el doctor Marino González. Él es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina. Además, es un especialista en políticas públicas. Y el doctor González también es investigador asociado de la Universidad de La Rioja en España. Y como dijiste, especialista en políticas públicas, además de la Universidad de Pittsburgh. ¿Cómo está, doctor González? Bienvenido, un gusto inmenso conversar con usted. No, el gusto es mío. Es un gran placer poder conversar con ustedes también y con la audiencia. A ver, hablamos de un sistema de salud y recientemente era titular en distintos medios en nuestro país la siguiente cifra, y es que 92% de la población en Venezuela no puede adquirir una póliza de seguro y lamentablemente el sistema de salud que se supone que es gratuito y debe estar garantizado para los ciudadanos tampoco tiene la capacidad de responder. ¿Qué hay que repensar? ¿Cómo se le da la vuelta? Pensando en el bienestar de los venezolanos y poder tener no solo el derecho a la salud, sino un servicio de salud de calidad y eficiente. Bien, bueno, el caso venezolano es un caso muy patético, muy evidente de lo que significa las dificultades para tener una política de salud en la cual el financiamiento, porque aquí es muy importante en los sistemas de salud la garantía del financiamiento. La salud es muy importante para todas las poblaciones, tiene que ver con elementos centrales de la vida de las personas y de las sociedades. Y los países han decidido desde hace prácticamente más de un siglo entre dos opciones de financiamiento de la salud. Una, la que tiene que ver con relacionar lo que se obtiene o los recursos que se obtienen por la vía del trabajo, que son las cotizaciones sobre el trabajo, sobre lo que la persona tienen como ingreso y de eso tanto para los patronos como para los trabajadores. Y la opción del financiamiento de lo que se denomina de base fiscal, es decir, que toda la sociedad decide cada año cuánto le asigna a la salud. Venezuela, cuando muere Gómez y se inicia la discusión del sistema de salud, opta por una modalidad que es vincular el financiamiento a la relación laboral. Y esto se ha visto en muchos países del mundo que lo que genera es una gran distorsión, una gran exclusión, especialmente, y el caso venezolano lo demuestra, de aquella población que no tiene Claro. una relación laboral estable, definida. Y Entiendo que entonces que en el en- caso venezolano es más del 50% de la población. entiendo que Entonces, fue López Contreras el que creó el Instituto Venezolano del Seguro Social, que es en lo que usted está aludiendo, ¿no? bueno, López Contreras tuvo la oportunidad de haber ido para el otro lado, el lado del financiamiento de base fiscal. Una anécdota muy interesante en la historia del país que el segundo ministro de López Contreras, el doctor Dominici, él había propuesto la opción del financiamiento de base fiscal y había creado una comisión que en aquel tiempo logró recoger información de las delegaciones extranjeras que se llamaban en aquel momento de los países, hizo una propuesta que lamentablemente no discutió el Congreso del año 37 porque Dominici fue destituido. Entonces, al ser destituido, el país no pudo considerar, el Congreso de la época no pudo considerar esa opción y luego en el gobierno de Medina Angarita efectivamente se opta por la modalidad del seguro social que relaciona entonces los ingresos para la salud con relación al trabajo. Entonces Venezuela perdió esa oportunidad. De hecho, si nos vamos a la situación actual, Venezuela debería considerar seriamente lo que sería una modificación del financiamiento de la salud de base fiscal, que eso significa parecerse más a lo que son los sistemas de salud
de Europa Occidental, sobre todo España, Inglaterra, Portugal, algunos países nórdicos, Italia, en los cuales hay una garantía para una proporción muy alta de la población, 70-80%, de un conjunto de servicios que no son gratuitos, porque eso es muy importante Ujú. distinguirlo. No son gratuitos porque la sociedad Los los paga. financia con los impuestos. Pero lo que pasa es que las personas cuando van a los servicios no lo pagan. Pero por supuesto la sociedad ha Ya los decidido, pagó, pues. Ujú. ya los pagó, exactamente. La sociedad los está financiando con los impuestos que se derivan de las distintas actividades económicas. Entonces, esa distorsión venezolana, que también es común en América Latina, ha ocasionado sistemas fragmentados. Y, Es decir, y que en el caso particular de Venezuela son más críticos porque tenemos una mayor situación de pobreza que otros países de la región, porque tenemos una mayor proporción de población en situación de la economía informal y por lo tanto los mm, mecanismos de financiamiento para las personas que son, que tienen menos recursos y que por tanto se enferman más, que es Ujú. muy importante y Sí. está en la lógica de por qué el financiamiento debe ser de base fiscal de toda la sociedad, y es porque las personas que menos tienen educación, que menos tienen recursos, son aquellas que van a tener mayores complicaciones de salud. Entonces, desde ese punto de vista, la sociedad puede hacer contrapeso entre aquellos que tienen mayores recursos y los que tienen menos recursos. Esta es una situación que en el caso venezolano es muy particular, está en fase de, yo diría, con la hiperinflación se ha agravado mucho más Ujú. y en este momento Venezuela debe ser el país de América Latina en el cual las familias, y por eso los datos que señalaban al principio, las familias tienen que hacer un mayor uso de los recursos, de los ingresos mensuales para financiar todos los servicios de salud. Y eso lo que significa es empobrecimiento, por supuesto, porque las familias esos costos aumentan y además un deterioro en la calidad de los servicios. Esa es la situación que en este momento lamentablemente tiene Venezuela. A ver, doctor González, y quería preguntarle, aprovechando esto que ha planteado, que supondría una reestructuración de cómo está concebido el sistema de salud en nuestro país, también haría que quizás cambie el paradigma y los ciudadanos tengan una relación distinta con ese servicio de salud, no como algo otorgado por el Estado en su totalidad, sino que te algún costo sientes tenga, pues. partícipe de o Claro. doliente. Sí. Exactamente. Una de las grandes diferencias que se notan en los países que tienen sistemas de financiamiento fiscal como el que acabo de señalar es que no existen las distorsiones relacionadas con el ingreso, con la situación laboral, con la edad. Hay se ve a la sociedad en su conjunto y esto lo pudimos ver con la pandemia. Ustedes recordarán que con la pandemia en muchos países, sobre todo europeos, la utilización de o los programas de vacunación se hacen en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque hay una relación de las personas con sus servicios de salud. Las personas están empadronadas en determinados servicios y desde los miembros del gobierno, el presidente, el jefe del Estado, van a esos servicios a recibir en este caso las vacunaciones que se utilizaron para la pandemia de COVID-19. Bueno, en es decir, que el sistema de salud, y lo notamos en países como el Reino Unido, como España, el sistema de salud goza de una gran valoración, que es la pregunta que ustedes Ujú. están haciendo, una gran valoración de la población, porque es un mecanismo de una alternativa, una plataforma de integración de la sociedad. La Bueno, sociedad se ve en el conjunto del sistema de salud porque es atendida todas las poblaciones sin ninguna discriminación. muchas Por, gracias. por supuesto, en el caso venezolano, esa no es Claro. lamentablemente la La situación que se situación. tiene. Hablaba Marino González. Muchísimas gracias, doctor González, médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, PhD en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos, por toda esta explicación.
3:53, nosotros escuchamos Third Eye Blind con Semi Charmed Life.